¿Cómo anduvieron los parciales? Vi bastante bien, ¿eh? La mayoría aprobó, así que bueno, bien ahí. Buenas. ¿Alguien que haya mandado algún mail y no respondí? Me mandaron varios, pero si le debo a alguien, avíseme, ¿eh? Sin vergüenza. Sí. Bien, de mientras que se van sumando, ¿hay alguno de los de acá, o sea, de que su grupo esté muy trabado, que no haya empezado con el TP, nada? ¿O estamos bien? Bien, así. Ok. ¿Por qué, Lucas? Contame. No, básicamente todavía estamos viendo cómo empezar, cómo cargar el TP, Ok. porque el, el tema, el tema de sube para empezar a dividir todo es medio complicado, pero es como que no sabemos por dónde pisar todavía. Bien. No, o sea, primero tráiganse lo que más puedan, ¿sí? Porque, o sea, más que nada, creo que alguien, no me acuerdo quién fue, que me preguntó muchas veces, creo que la diferencia entre el requisito funcional y el caso de uso, ¿sí? Para que entiendan, chicos, requisito funcional no es que hay 5 de cada uno. Ustedes para requisito hablamos de todas las cosas que yo quiero hacer. O, por ejemplo, he leído requisitos ahí de que me fueron mandando que me pusieron como requisito me quiero poder, no sé, elegir una password. Elegir un password no es lo mismo que elegir un usuario, ¿sí? Serán dos requisitos distintos quizás. O sea, no es que van de la mano. O sea, también que uno lo hace en el mismo proceso, pero es como que son dos etiquetas distintas. Quizás, qué sé yo, la password está encriptada y el usuario se ve. Esas cosas, acuérdense de que más que nada tienen que abstraerse lo que más puedan. Porque eso lo noté como que ustedes piensan que un requisito son un conjunto de cosas que el usuario debe hacer para que el sistema funque y piensen que el requisito es más que nada es todas las cosas que nosotros necesitamos para poder lograr los casos de uso. Esa es como media la diferencia. Pero bueno, Lucas, métanle porque la mayoría del equipo está avanzado, ¿sí? Ayúdense con la inteligencia artificial. Yo le subí de todo igual. Tienen ejemplos, modelos ahí, como para empezar a elaborarlo. Miren un ejemplo y después empiecen con lo que es la sube, ¿sí? Abran la aplicación, empiecen a anotar todas las cosas que pueden hacer con la aplicación. Cada caminito lo van anotando y van viendo qué requisito consideran funcional. Acuérdense que los no funcionales eran más referidos a lo que sería consistencia, así, adaptabilidad, mantenimiento, enfocado ahí, ¿no? Y después pueden tener otro tipo de requisitos que son los que no deberían hacerse, pero nosotros no los listamos. Así que eso quédense tranquilos. Bien. Bueno, vamos a arrancar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que tenga alguna duda? Aprovecha ahora el micrófono, vamos a tomarnos 10 minutos para sacarnos las dudas. Tenemos tiempo todavía. ¿Alguien que esté perdido? Además de ahí el equipo de Lucas. Bien. Bueno. No sé. Bien, bien, José. Sí, no hay problema. Eso a mí no me molesta, chicos. Me preguntan todo lo que les parezca, que aunque sea una pavada, yo les voy a responder. Quédense tranquilos. A veces, en general, está bien, 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 Nacho, esto pasa bastante, ¿sí? Creo que la mayoría de grupos preguntó por el tema de los diagramas de caso de uso, ¿sí?
tienen que diferenciar dos cosas, porque creo que la mayoría preguntó lo mismo. Si uno hace un diagrama general, chicos, no tiene que hacer el diagrama del caso de uso para mostrar, por decir un ejemplo, las transacciones, pero aunque sea me las tiene que listar, ¿ok? No pido que haya un diagrama general que conecten todos los usuarios, pueden hacer un diagrama por cada caso de uso, no tengo problema, y en caso de que participe solo un actor, está bien, no está mal eso, ¿ok? Pero bueno, si hago un general, no tengo que hacer uno particular de cada caso de uso. O sea, un solo gráfico pido. O uno relacional de todo, o uno de cada caso, de los 5 casos de uso que elegí, ¿bien? Y en caso de que haya relación con algún otro actor, lo pongo, ¿ok? Piensen que el tema de dibujar el caso de uso es entender qué transacciones tengo para poder contabilizarla y después estimar. Bien, pero viene un poco para ahí, ¿sí? Si Nacho está muy trabado de esa parte, ahí, de cómo interactúan con algún otro actor o demás, quizás te convenga separar por actores y decir qué actor hace cada caso de uso. Entonces te definís como un diagramita por cada uno y no los conectás, Nacho. Capaz que le es más fácil eso. No está mal igual tampoco eso. Lector, si el lector NFC es actor o el medio de pago. No entiendo esa pregunta. No tiene mucho sentido. Pensá lo que está preguntando, Nacho. ¿Me escuchá? Sí, te escucho bien. No, la pregunta es si, por ejemplo, si el lector NFC o Sí. el medio de pago son actores o no, digamos. Bien. ¿Vos qué considerás el lector NFC? ¿Para qué lo No, por usás ejemplo, con la API? cuando vas a acreditar, por ejemplo, Sí. vos puedes usar tu celular para acreditar la carga Bien. y tenés que tener la tecnología NFC o para Perfecto. mirar lo que sería el saldo actual de la tarjeta. Sí, es correcto. Pero digo, tu caso de uso ahí, Nacho, ¿cuál es? Claro, yo tengo, bueno, acreditar saldo. Bueno, Entonces, vamos con ese. Acreditar claro. saldo. ¿Cuál es el actor que juega? El usuario, pues le tiene que apretar el botón. Claro, tiene que apretar el botón. Bien. Y bueno, después del otro lado vos podés considerarlo. 2 actores no creo que haya detrás. Claro. Pero uno sí, si vos me decís, no sé, el lector NFC, quizás es una API que lee NFC. Claro. Y sí, lo podés considerar como un actor simple. Ok. Ahí. Y, por ejemplo, el medio de pago también. Por ejemplo, cuando vos tenés que comprar una carga, sí. Apretás el botón comprar carga, pero no sé qué función viene hacia el medio de pago, si también interactúa o no. Y interactúas porque, a ver, siempre que vos quieras hacer una carga, ¿sí? A vos te va a llevar que vos elijas un medio de pago. No te lo selecciona por. O sea, siempre se dice que si uno tiene seleccionado mercado pago directamente es como que te va a hacer un puntero al mercado pago. Claro. Si yo tengo una de débito, me va a llevar la de débito y tengo una de crédito. Ahora, si vos tenés más de uno, quizá Nacho ahí te va a seleccionar. Okay. Entonces, la acción del usuario la tenés obligatoria. Después, obviamente que detrás de eso, la API no sabes qué hace, pero te devuelve si tenés saldo o no. Claro, igual hay otro caso de uso que también es gestión de medio de pago, sí. Que puedes poner qué medio de pago tenés para bueno, pero ese es otro caso de uso. Ese sería otro también. Ese es otro caso de uso, porque pero ahí vos no podés agregar y quitar. Claro. Exacto. Pero ahí no influye el medio de pago porque Exacto. Okay. Considero igual, sí. Quizás ahí es las acciones del usuario, pues automática. Vos agregás, sí, y listo. Listo. Ok, entonces solamente actúa cuando vas a comprar la carga, digamos. Sí. Algunos me preguntan si, por ejemplo, esto es válido, Nacho, lo que estás pensando y te explico por qué. Vos pones una tarjeta Visa y quizás hay una API que te cuenta cómo es la numeración de Visa. Te valida la tarjeta. ¿Me entendés lo que voy? Claro. Pero en realidad la tarjeta vos la podés cargar, ¿sí? Y en caso de que, por ejemplo, vos tengas, no sé, un ejemplo, te digo, una entidad banco, y el banco cuando vos insertaste la tarjeta quizás te dice, che, a esta Visa no corresponden los números. La tarjeta esta no existe. Entonces no te la deje añadir. Claro. ¿Entendés? Eso puede tener un validador y ahí sí tenés un actor que te valide, por ponerte un ejemplo, el medio de pago que vos estás agregando. Ok. Que vos me puedes decir, Facu, es el lector NFC, y yo te digo, y quizá no. Quizá NFC puede ser una API y un actor, como decís vos, medio de pago o, no sé, entidad bancaria, entidad de billetera, lo que sea, ahí ese te valida más numeración o ID, por decirlo así. Claro, igual puse medio de pago como para generalizar. Sí, entendí. Claro. Sí, obvio. Bueno, entonces, creo que pero vienen por ahí. Mirado. Sí. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, gracias. No por nada. Gaby, ahí. Si los casos de uso sin ajustar resultan todos promedio, ¿está raro o puede pasar? Porque los que definió todos contienen entre 4 y 7 transacciones. Sí, Gaby, no pasa nada con eso.
Porque ahí depende mucho del caso de uso que vos tenés, ¿me entendés? O sea, pensate en un caso de uso, Gaby, no sé si definieron un caso de uso muy simple. Como por ejemplo, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Crear un usuario. O generar un usuario. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Cuántas transacciones notamos, Gaby, ahí? Lo pensamos de esa manera. Cuando se crea el usuario y... Sí. Pensemos que estamos en cero, ¿no? Nos bajamos la aplicación, ¿sí? Y queremos crear un usuario. ¿Qué nos pedirá para ese usuario, por ejemplo? Que exista. El mail. Bien. La contraseña. Bien. No sé si se incluye que tenga que repetir la contraseña las 2 veces. Ponele. Para bien. confirmar. Bien. Y después igual creo que pide la confirmación por mail. Bueno, perfecto. Vos podés considerar, dependiendo de los casos que uno tenga, porque a veces está bien hecha la pregunta, Gaby, de decir, siempre tengo muchas transacciones. Muy depende de los casos de uso que usé. Si yo uso casos muy generales, los más específicos en general van a tener muchas transacciones, ¿sí? Sí. Ahora, si me preguntás, por ejemplo, consultar terminal de pago, y yo no sé si tiene más de 4 o 5 transacciones. Porque si yo toco un botón, ¿sí? Y a mí me dice, no sé, brindar ubicación, compartir mi ubicación, es una transacción. ¿Ok? Yo quizá toqué pedir terminal cercana. Acepto y la API me devuelve. Yo tengo 3 capaz ahí. Sí. O sea, podés agregarte una que tenga menos si querés, Gaby, como para abstraerte un poquito, no tener todas iguales, pero no pasa nada. No es un error. Perfecto, oye. Gracias. ¿Okay? Bien. ¿Alguna consulta más? Estamos entonces. Vamos a arrancar. Bien, la idea de hoy es un poco recorrer lo que son las historias de usuarios, ¿sí? Esta clase va a estar bastante buena porque, bueno, tienen ahí un punto, ¿sí? Ahora les muestro. Más que nada que va a ser escribir historias de usuarios de esos casos de uso que tienen, que definieron así como los más generales, que sería el punto 4 acá, ¿no? Perdón, el punto 3. Bien, la idea es, con los casos de uso que eligieron acá en el 2, ¿sí? Esos 5, bien, pueden haber elegido más de 5, sí, pero para estimar la historia de usuario, o sea, lo que me interesa es que definan 5 historias solamente, las que a ustedes les parezcan más significativas, ¿ok? Y tienen que seguir este template, ¿sí? Lo pueden poner en una tablita, ahora les muestro todo, pero digo, la idea es que estén las palabras claves, ¿sí? El título es cómo se llama la historia, ¿sí? Tampoco tiene que ser un texto esto, es un título, ¿ok? Después van a tener una descripción que tiene que llevar la palabra cómo, ¿bien? La palabra quiero, la palabra para, ¿sí? Y después los criterios de aceptación, más que nada es, o sea, todo lo que tiene que cumplirse, ¿bien? Para que esta acción se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Ahora vamos a ir viendo algún ejemplo. ¿Por qué es importante entender este template? Porque si ustedes empiezan a googlear van a ver que está escrito de 1000 maneras, la historia de usuario, pero este es como si fuera el más tradicional que hay. ¿Bien? Así que, como que sepan usar de este estilo y traten de lo mismo. Cuando definan requisitos en el TP, recuerden las tablas que vimos, ¿sí? Si ustedes me ponen ítem todos listados, no me sirve eso. Acuérdense que es más que nada por cómo está en la IEEE, ¿sí? Configurado eso, en el manual de ingeniería de requisitos, que es cómo se definen los requisitos funcionales, no funcionales, que vimos el tema de los nombres, la numeración y demás. ¿Sí? Si es que tiene algún objeto relacionado o no. Bueno, distintas cosas que vamos a tener que ir recorriendo. ¿Ok? Bien. ¿Se ve bien mi pantalla ahí? Díganme cualquier cosa, ¿no? Sí, se ve bien. ¿Se ve, no? ¿Ok? Bien. Bueno, la idea de hoy, chicos, es entender un poquito más que nada el tema de estimación, ¿sí? Anteriormente, ¿qué nos pasó con la estimación? Que nosotros como métodos aprendimos solamente uno, ¿no? Punto de caso de uso. Que como vieron, no era tan difícil, ¿sí? Era medio que la importancia de tener las transacciones que hacen los casos de uso, los actores que participan y demás, ¿sí? Si yo definí, por ejemplo, 20 casos de uso, cuando estimo y voy a tener un detalle un poco más grande, en cambio si, no sé, estimo 5, tendré un detalle un poco más corto, pero bueno, cuanto más cosas voy a estimar, piensen que va a ser como un contrato y algo esperado, ¿no? Eso no quiere decir que nos va a llevar ese tiempo, quizás a veces nos lleva menos, a veces nos lleva más y demás. Pero bueno, saber más métodos de estimación nos hace, o sea,
perfeccionar un poco el proceso, ¿sí? Y mismo lo que vamos a llevar adelante, el desarrollo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, un poco la idea es entender esto de los distintos métodos que hay de estimación y cómo se va a aplicar, ¿ok? Bien. ¿Qué es una historia de usuario? ¿Sí? Una historia es una descripción de una funcionalidad requerida en el producto, pero siempre es desde el punto de vista de un usuario, ¿ok? Si ustedes me tienen que decir una historia de usuario de lo que vieron ahora, un ejemplo. Yo les digo, vamos a llevar a una común, agregar un medio de pago. ¿Cómo creen que es esa historia de usuario desde el lado del usuario? ¿Qué piensan? Si alguien abre el micrófono y se anima. Olvídese del template, ¿sí? ¿Cómo me lo diría del lado del usuario? ¿Qué necesita el usuario para lograr como ese objetivo? ¿Un valiente? Como un usuario que va a un método de pago para cargar saldo. En el ejemplo de la Sí. SUBE, por ejemplo. Bien, como un usuario, claro, como usuario, quiero poder que, me dijiste, Jean, Agregar un método de pago o una tarjeta para cargar saldo. bien, perfecto, para poder cargar saldo. Es correcto, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían más que nada, los criterios de aceptación para poder llevar a cabo eso? ¿Qué piensan ahí? Vamos a hacer una inicial. No tengo bajada la aplicación, yo no puedo agregar un medio de pago. Tiene sentido, ¿no? Entonces voy a tener que tener como criterio de aceptación quizás la aplicación descargada, estar logueado en la aplicación, ¿ok? Seleccionar el botón de medio de pago, ¿sí? Y apretar, no sé, agregar, ¿ok? Entonces yo tengo que cumplir todos esos pasitos para poder lograr esa historia de usuario, ¿ok? Tiene que ser muy descriptivo porque ahí algunos me dicen, Facu, acá ya es más apuntado el código. Y sí, porque todos esos criterios de aceptación sería como el caminito de hormiga que tiene que hacer para poder cumplir esa necesidad del usuario, que en este caso sería agregar un medio de pago. ¿Ok? Bien. ¿Por qué se crean este tipo de historia de usuario con este template? Bueno, el título, acá si ponemos acá como comentó el compañero, el título sería agregar medio de pago, ¿sí? Descripción dijo, ¿sí? Como usuario, ven que dice como nombre o tipo de usuario. ¿Por qué dice como tipo de usuario? Porque vieron que ustedes tienen distintos actores. Entonces me dijeron, Facu, hay un usuario que es usuario de la app y hay otro usuario que es un usuario admin, ¿no? Más administrativo. Entonces pueden ahí definir como usuario o como admin, por ejemplo. Abajo tendrían la necesidad de quiero, bien, agregar un medio de pago para, ¿sí? Poder realizar cargas, ¿ok? En mi tarjeta azul. ¿Cuáles serían los criterios de aceptación? Dado que, supónganse, tengo la aplicación descargada y estoy logueado con mi usuario, ¿sí? Cuando accedo no sé, supónganse, al botón agregar medio de pago, ¿sí? Entonces me deja seleccionar un medio de pago y añadirlo. Tiene que ser lo más simple y específico posible, pero tengo que tratar de llevar un template. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser legible para cualquier persona, ya sea que sepa desarrollar o que no sepa. Esto ustedes lo van a tener que hacer con 5 casos de uso. ¿Bien? ¿Qué es la prioridad, chicos, para ustedes? Llévenlo a la vida rutinaria. ¿Qué es prioridad? Cuando uno dice, tengo que poner prioridades. ¿Qué significa? ¿Qué tan esencial es? Exactamente. Muy bien. Es decir, que una prioridad alta, ¿qué va a considerarse en mi aplicación? Que va a entregar más que. Más valor. Bien, más valor. Exactamente. ¿Se acuerdan de lo que hablamos un poco del e-commerce? Si yo voy a mi cliente que me pide, vamos a suponer que nosotros le vamos a hacer un laburo a pedido ya. ¿Bien? Pedido ya tiene un objetivo principal. Si yo voy a pedido ya y le digo, che, pedido ya, te armo un logo, no sabes lo que es, una locura. ¿Sí? Cuando lo veas vas a vender el triple. ¿Bien? Pedido ya me va a decir, buenísimo. Pero, ¿pedido ya con el logo cobra solamente? ¿O no? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que más le importa a pedido ya? Quizás un carrito o Bien. ¿Y algo más todavía? Carrito me gustó. Más importante, ¿un método de qué, por ejemplo? Poder pagar. ¿Ok? Poder poner los archivos para que la gente lo mire, ¿sí? Los dibujos.
hay muchas cosas que van antes de lo que sería un bootstrap, un diseño, ¿sí? Un frontend. Uno no vende una aplicación por linda, a pesar de que sí, pero eso es lo último que uno entrega. Uno lo primero que le muestra es, mirá que ya el carrito le añadís y pagás y punto. ¿Ok? Cobrar, tal cual, ¿sí? Lo más importante es cobrar, ¿ok? Es generar. Porque la persona que nos está pidiendo un desarrollo lo que está haciendo está gastando. ¿Sí? Nosotros vamos a tener un proceso y demás, ¿ok? Entonces, esa prioridad ahí van a tener que poner un punto alto, ¿ok? Algunos me preguntan, Facu, ¿qué prioridad tiene? Las prioridades lo pueden definir ustedes, un ejemplo de 1 a 5, chicos, ¿sí? Entonces, que ustedes le pongan prioridad 5, ¿sí? No considera que es la más importante, ¿sí? Cuanto más bajita es la prioridad, ¿sí? Con ese, la prioridad es 1, ¿ok? ¿Qué consideran que diferencia eso? ¿Qué es más? ¿Tener una prioridad de 1 o una prioridad de 5? ¿Cuál es más urgente? ¿La prioridad de 5? No. Yo La de también 1. pienso lo mismo, la de 1. Porque prioridad es como si fuera el orden en cómo yo voy a agarrar para elaborar mi desarrollo, ¿sí? Está bien, el que dijo 5 es real, ¿eh? Yo también me confundo eso. Pero piensen por qué. La prioridad no es un número en donde yo le estoy dando un valor, sino le estoy dando una posición de cómo voy a tomar el laburo, ¿ok? Si algo tiene prioridad 5, significa que quizás la primera semana no lo vamos a agarrar, ¿ok? Ahora, cuando referimos a la estimación va a ser un puntaje que yo le voy a dar por la dificultad que me lleve a mí hacerlo, ¿ok? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de agregar una tarjeta que sea agregar medios de pago? Si ustedes la tendrán que estimar, estímenla del 1 al 8. ¿Qué punto ¿con qué puntuarían ahí? Agregar un medio de pago para ustedes. ¿Qué fácil o qué difícil es? Y sería un poco más fácil porque estaríamos trabajando con una API. Bien, me gustó esa respuesta. Bien. ¿Qué más? Esa es una, ¿sí? Escriban al chat si están tímidos. Ahora, yo les hago una consulta. ¿Lo que estima Juan es lo mismo que va a estimar Pedro y va a estimar Pablo? No, No, todos vamos a tener valores diferentes. ¿Y va a referirse a qué? se refiere también a la experiencia que tiene cada uno, o sea, la Exactamente. dificultad. Y particularmente a la experiencia en el bloque de trabajo que va a tomar, ¿ok? Uno puede tener el seniority más alto que sea en backend y quizá le hacen hacer un login, un bootstrap de login para un frontend y no le sale. ¿Por qué? Porque el skill que él tiene es débil en ese punto. A veces vieron que en un trabajo no siempre uno hace de lo que es bueno, a veces agarra, porque por falta de, a veces de personal, o porque alguien se fue de vacaciones y va a cubrir cosas que le van a llevar un tiempo más. Por eso, la estimación va a variar dependiendo quién lo va a tomar, ¿ok? Ahora, esta estimación en realidad la tiene que consensuar el equipo. Ahora vamos a ver de qué manera. Pero Ya sé, planning poker. Exactamente, ¿sí? El planning poker que ahora después se le va a mostrar. Bien, ¿se entiende cuál va a ser el bootstrap de trabajo? Esto es lo que ustedes tendrían que, nada más, armarse una tablita, si quieren se la arman ahí en Excel, en lo que sea, pero la idea es que esté esto, que aparezcan las palabras claves. ¿Cómo quiero para? Dado, cuándo, entonces, ¿sí? Este documento yo ya se los colgué igual ahí en el campus. Ahora, yo les hago una pregunta. Vamos a bajar uno más. Esto no, lo vamos a saltear. Voy a explicar por qué. Y acá puse algo esto para que entiendan de qué es una estimación para nosotros. Ven que acá dice, más que nada en la imagen, dice, es una evaluación tentativa o un cálculo aproximado de un determinado elemento. ¿Ok? ¿Por qué podría cambiar en el tiempo, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa con la tecnología hoy en día? Evoluciona constantemente. Claro. ¿Cuánto tardaba uno en encontrar un bloque de código que no le salía anteriormente sin la IA? ¿A qué página te lleva cuando uno pide un bloque de código que tiene un error y demás? Hay una muy conocida. No sé si Stack Overflow. Stack Overflow, sí. Exactamente. ¿Sí? El que no indagó ahí no es programador. De corazón se lo digo. ¿Sí? Siempre cuando uno tenía un problema, te llevaba a alguien que lo haya, o sea,
tenido o tenía algo parecido, ¿no? Entonces, ¿por qué puede cambiar? Porque la forma de acceso, la forma de llevarlo a cabo, ya es más fácil, ¿sí? Por eso los lenguajes de programación van quedando obsoletos, porque siempre se programa para un tiempo estimado en general. Ahora, en algún momento empezaron a aparecer un montón de herramientas en donde son low code. ¿Y por qué en realidad algunos dicen como que es más rápido? ¿Por qué? Porque es como si fuera todo un contenedor de botones que ya tienen por detrás código y ya interpretan. Entonces, no tengo que tener una cantidad de experiencia gigante para poder laburar, pero hay que entender de código porque hay que entender de lógica, ¿sí? Ser programador a veces no es programar, sino entender la lógica de qué va. Por eso podemos estar en un equipo y ser una persona que maneja el equipo en el sentido en el DevOps, otra persona que maneja la estimación del equipo, otro que va a estar más en la parte de gestión, ¿sí? Alguien que sea más de testeo y demás. Es muy grande el abanico del sistema, por eso a veces me preguntan, Facu, ¿sin saber programar te podés recibir? Sí, hay mucha gente que se ha recibido y no sabe programar. Me animo a decirlo. Ahora miren algo. Cuando alguien, o sea, un cliente, ¿no? Nos pide que le estimemos algo porque, no sé, quiere hacer algún cambio en la empresa, alguna migración y demás, nosotros lo que estamos aceptando en realidad es un compromiso, ¿sí? Nosotros estamos prometiendo, ¿sí? De que vamos a cumplir algo con determinadas características, en un momento y con un costo definido. ¿Qué real es esto para ustedes? Llévenlo a la vida real. ¿Qué pasó hace poco? Hace unos años. ¿Qué tuvimos? Que nos tuvimos que encerrar en una pandemia, ¿no? ¿Los trabajos estaban preparados para una pandemia o no? ¿Qué piensan? No, para nada. Para nada, ¿no? Bien, porque es algo que no pasaba, ¿sí? No es algo que pasa cada 10 años o que es como un año bisiesto, que vos sabés que cada 4 años viene. No. Entonces, ¿qué pasa? Tuvieron que adaptar el trabajo, se tuvieron que adaptar a que la gente no podía ir a la oficina. Tuvieron que brindar equipos a toda la gente para poder trabajar de una casa, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas a veces te rompen estos compromisos que vos tenés con los usuarios o con los mismos clientes. ¿Por qué? Porque pasa mucho en el trabajo hoy en día que uno se compromete. Bueno, todo bien. Vos estás laburando sobre un aplicativo. Un ejemplo. Te cambia el gobierno, el aplicativo lo empiezan a modificar y vos tenés que hacer todo de nuevo quizás. Y vos estás sobre los vencimientos. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que se te va de las manos, ¿sí? Entonces, todo eso que estimaste lo tiras a la basura. Y quizás, por ejemplo, un e-commerce que no estaba preparado, ¿sí? Se tuvo que empezar a readaptar porque la gente compraba todo por internet. Un local físico, si no desarrollaba una página web, no tenía venta. Perdía a los empleados, no podía pagar. ¿Ok? Entonces, estas son las cosas de que uno es un compromiso, pero es un compromiso que es del momento. ¿Ok? Si el momento cambió, nosotros podemos perderlo. Y ese compromiso, si no se cumple, se va a cortar un contrato, se va a terminar. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué estimamos? Bueno, necesitamos saber más que nada cuánto podemos hacer en un determinado tiempo. En general también es para saber con cuánto nos podemos comprometer, ¿sí? Vieron que en un trabajo que hablábamos el otro día del tema de los sprint, cuando hablamos de Agile, que uno dice, bueno, che, hay equipos que tienen sprint de un mes, hay otros equipos que tienen sprint de 15 días, hay otros equipos que tienen como Cuba, por ejemplo, sprint de 7 días a veces. Bueno, en general, ¿sí? Siempre lo importante es a cuánto el equipo se puede comprometer. ¿Por qué? Por en la situación en la que estamos, cuánta gente tenemos de vacaciones, con cuánto equipo disponemos, ¿sí? Si las redes están funcionando bien, si no tenemos ninguna caída de luz de los equipos, si no hay nadie enfermo y demás. ¿Ok? Ahora, siempre necesitamos una base sobre la cual trabajar, eso es importante, y hay que entender, por lo que dijo ahí una compañera, de que una persona tenga más conocimiento te hace que a veces las historias de usuario estén puntuadas de una manera más acotada, ¿no? Quizás no nos lleven tanto esfuerzo si hay una persona que la tiene clara, ¿sí? Obviamente que la va a sacar más rápido. Ahora, si esa persona está laburando con 2 juniors, ¿sí? Que recién entraron, se están insertando en el mundo laboral de la tecnología, a ellos les va a llevar un poco más. Entonces, esa misma historia de usuario, dependiendo quién la haga, ¿sí? Van a tener que llevar un consenso. Una persona que la tiene bastante atada te va a decir, mira, esta historia la voy a puntuar con un punto o 2 puntos. Y la persona que no tiene idea te va a decir, para mí es un 8, es un 5. ¿Ok? Entonces van a tener que negociar, va a decir, no, un 8 no puede ser. Entonces van a tener que empezar a bajar. ¿Ok? Hasta llegar a un consenso donde consideran que para los dos es un puntaje adecuado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende más o menos?
Sí, sí. Joya. Bueno, ¿en qué unidades estimamos? ¿Qué vimos el tema de los puntos de caso de uso en momento? Ahí en ese caso. ¿Cómo se llamaba esa estimación? ¿Puntos de qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo que vimos más que nada con el recorrido de definir los actores, eso. ¿Qué estimábamos ahí? El peso, ¿sí? En general, de los casos de uso, el peso de los actores, pero al final eran los puntos de caso de uso. ¿Ok? La historia de usuario es un poco más en dinero, en tiempo, y acá aparece más que nada el story points, porque para que ustedes lo entiendan es como punto de historia, pero es un nombre que no existe mucho, ¿sí? Sino que más que nada es, yo voy a poder estimar según el puntaje que le vaya poniendo a mis historias. Eso es lo importante acá, que va a ser como lo nuevo a recorrer. Bien, ahora, ¿cuán exactas son? Ahí vamos a entrar en una discusión. ¿Sí? Acá dice que una estimación ágil, más que nada, es un pronóstico. ¿Ok? Una proyección en el tiempo. Y acá aclara como que no son compromisos. No es exacta, dice, debido al escenario complejo. ¿Qué opinan de esto? ¿Es real? ¿No es real? Cuando uno labura de manera agile. O sea, Bien, hablen, sin vergüenza. Que suele ser como más generoso de lo que termina siendo. O sea, uno es como bastante optimista sobre los tiempos, pero al final termina siendo Me gustó más. eso. Me gustó, es muy real esa palabra. Esa palabra me gusta, generoso. Es real. Uno cree que siempre es el camino feliz. ¿Ok? ¿Qué se aclara el camino feliz, chicos? Nosotros no sabemos qué día se nos va a cortar internet, qué día vamos a amanecer con fiebre, qué días un compañero va a perder un familiar, ¿sí? No se sabe esas cosas. Entonces, uno tiene un ideal de trabajo que obviamente que con todos los problemas y toda esa bola de lío que se puede producir durante semanas, quincenas, lo que sea, o mismo alguien que cambia de laburo, ¿sí? Se rompe toda esa proyección que hicimos. Por eso a veces es, no te ¿por qué? Porque va a ser muy cambiante. Acuérdense que la Agile es todo el tiempo adaptarse al cambio, ¿ok? Y estar preparado para ese cambio, ¿ok? Alguien más iba a hablar. Perdón. no, yo iba a decir que, como decís vos, que también están las cosas externas que pueden afectar al equipo, también al ser ágil es muy volátil y los requisitos pueden cambiar y muchas veces también tiene que ver con la información que tengamos bien del requisito de lo que se quiere implementar, ¿no? Pues muchas veces tiene una idea y al final por ahí el cliente después te dice, no, quiero que le agregues esto, y le suma una complejidad que no se puede implementar en el tiempo que se acordó. Exactamente. A ver, es muy real, ¿no? No sé quién habló. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, pues no estaba bien. Yo hablé, Ramelo Muriel. Bien. Sí. Bueno, Muriel, tal cual, mirá, siempre digo lo mismo, ¿no? Es un buen punto el que marcás. Más que nada a veces pasa que dependiendo si yo estoy destinado a trabajo interno en mi empresa o a trabajo externo, a veces esos inputs, como decís muy bien vos, que necesitamos para laburar, no son tan directos, ¿ok? Lo peor que hay en los trabajos es la burocracia. Y a veces eso nos hace tardar, ¿sí? Porque uno estima que el martes va a tener toda la info, le pasan un relevamiento y está partido el relevamiento, no tenés credenciales para acceder a los portales, ¿ok? Está todo muy en caja negra y bueno, y es muy difícil a veces llevarlo a cabo. Eso te hace perder un tiempo que a veces incluso a vos te rompe el esquema de trabajo, ¿ok? Y tal cual, como uno dice, ¿no? A veces ese requisito que te pedían te escala tanto que en un momento deja de ser viable. Entonces, ¿qué uno hace? Lo desestima, ¿ok? Y quizás te queda equipo sin trabajo, y eso a veces produce muchas veces, por un mal contrato, una mala organización o una desinformación del lado del cliente, que te hace perder un equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que labura part-time, gente que se toma particularmente para un proyecto. Ese proyecto, ¿cómo se dice? Pasó a mejor vida, chau, te quedas sin trabajo. Eso pasa mucho en las consultoras hoy en día, que es algo que no comparto, pero bueno, se trabaja muy el día a día. Se pierde un cliente, se pierde el trabajo. Y eso es una práctica quizás que no comparto, más que nada yo en mi caso, que
hoy estoy como líder de equipo. ¿Por qué? Porque uno pierde credibilidad. Y la fuente de trabajo es recontra importante porque uno no sabe del otro lado lo que cuesta conseguir el trabajo, ¿sí? Lo que cuesta insertarse en el mundo laboral. Y tendrán que anticiparse con tiempo, ¿sí? Y en caso de que se caiga algo, tener otro ahí en vista, que ya es parte no tanto del programador, sino del más parte gerencial, ¿no? Del tema de gestión. Pero pasa, es real. Bien. Bueno, métodos de estimación, chicos. Acá hay algo, sí, que se llama juicio de expertos. El juicio de expertos dice que es estimar en base a la experiencia, por el grupo o por una persona. ¿Ok? ¿Qué piensan del juicio de expertos? ¿A qué debe referir? ¿Alguien trabaja y laburó alguna vez con juicio de expertos en algún laburo? ¿O lo ha escuchado sonar? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué piensan? Tiren, tiren que no lo voy a retar. Sí, ¿no? ¿Qué les parece? Yo nunca escuché eso. Bien. Este método es anticuadísimo, chicos, pero pasa mucho en las pymes, ¿sí? El juicio de expertos es muy de pyme. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque en general en una pyme hay una sola persona que sabe de sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Si a nosotros nos van a decir, che, tengo que generar una macro para poder hacer una carga de todos los ingresos y los egresos de la empresa. Tengo que manejar en un Excel un control de stock. Bueno, esa estimación de cuánto tiempo te va a llevar, te lo va a decir un experto. Ahora, te lo va a adaptar a tu trabajo, con tu conocimiento, con tu skill de Excel que tengas, de tabla, de lo que sea, de base de datos y demás, o te va a tener que capacitar. Entonces, él te va a indicar directamente, más que nada, cuánto tiempo te va a llevar a hacer una tarea. Es muy anticuado. ¿Por qué se dice? Porque hoy en día, chicos, si uno estima de esta manera, en general siempre falla. ¿Por qué? Porque si lo estima el experto, el inexperto queda solamente confiando en el puntaje que le dio esa persona. Entonces, como me dicen ustedes, si esa persona realmente tiene los dos pies atados, va a estar dificultoso que termine la tarea. ¿Ok? Entonces, esto es ya un método un poco antiguo, ¿sí? Ya no se usa tanto. Pero hay algunas empresas que lo he visto, este juicio de experto. Y en general, la persona que es el experto es un ladri, ¿sí? 2 puntos sería, no la tiene tan clara, sino que se abusa porque sabe un poco más que los demás. ¿Bien? Es el famoso meme de que van a llamar al de sistema y te dice, ¿ya probaste reiniciar? Bueno, te lo hacen. Pero bueno, esas cosas sí son muy básicas acá, en lo que es la estimación. Después va un poco más a la estimación análoga, ¿ok? Que esta es un poco más real, ¿sí? Esto lo habrán visto en IS1, que uno utiliza datos históricos de casos similares, ¿sí? Acá requiere de los activos de la organización, se puede usar cuando no tengo mucha información, es menos costosa, pero menos exacta, ¿ok? Piensen, díganme un ejemplo de estimación análoga que se les ocurra. Yo voy a traer un escenario. Nosotros hace un tiempo, vamos a suponer que desarrollamos una aplicación, no de SUBE, sino una aplicación para pagar el boleto con el celular. ¿Ok? Voy con mi celular, apoyo y pago el boleto. ¿Me sirve para hacer la aplicación de la SUBE que estamos haciendo? ¿Como estimación análoga? Los principios son similares. Bien. Ok, compartimos cosas. Bien. ¿La estaremos usando? Vamos a suponer un ejemplo. Quizás la SUBE, en la opción digital, comparte los mismos requisitos, ¿sí? Consultar a algún lado, medios de pago. Bien, quizás pagar en el colectivo, sí, no tendrá, no sé, un Google Maps para saber, no sé, terminales. No le interesa. Bien, pero hay partes que yo quizás tenga, ¿sí? Como no tengo mucha información, voy a poder usar eso, que ya está implementado. ¿Pero por qué, chicos? Más que nada, si ustedes saben que desarrollaron un login y el login va a ser similar porque va a pedir un usuario, va a pedir una password, ¿ok? Ustedes van a decir, Facu, voy a reutilizarlo este login, no voy a perder tiempo en hacerlo. Y sí, lógico, ¿ok? Copiarán y pegarán, lo adaptarán y demás, pero siempre es más fácil a veces reutilizar algo que está funcional, bien, que anda bien, que se ve lindo, que hacerlo de cero. ¿Pero por qué se dice que es menos exacta? Bien, porque cuando uno readapta, a pesar de que uno cree que nos lleva trabajo, a veces, por un tema de generar una contraseña, cuando va evolucionando el tiempo, vieron que en su momento uno ingresaba contraseña y le podía poner, no sé, papá 123. ¿Qué pasa ahora con las contraseñas?
¿Qué notan? Los que son un poco más veteranos. No, se complejizaron. Sí, ¿no? Bien. Sí, ¿Qué ya piden no ahora? es lo mismo. Exactamente, ya no es lo mismo. Piden caracteres especiales, una cierta Sí, longitud, tipo que no se exactamente. repitan. Exactamente, es una paja. Si ustedes se lo piensan, uno dice, che, qué paja, tengo que poner una mayúscula, una minúscula, me piden un poquito más que apoye el código. No, bueno, esto es un tema de seguridad. A ver, ¿por qué es un tema de seguridad? Porque la gente para recordar las cosas, chicos, pone todas las mismas contraseñas, le va cambiando un número, ¿sí? Me pasa mucho en el trabajo, de que noto de que la gente no piensa de cuán perjudicial puede ser que te adivinen una contraseña y te hacen un desastre, ¿ok? Pero bueno, son cosas que van mutando. Entonces quizás uno se basa en ese tipo de contraseña que se escribía en el login y ahora me quedó obsoleta. ¿Por qué? Porque le tengo que meter un poco más de juego porque, bueno, necesito que tenga algunos caracteres especiales, que tenga una longitud, porque la tengo que considerar de que me pase de fácil a difícil y demás, ¿sí? Más que nada para no ser hackeado, para que no sea vulnerable, ¿sí? Pero bueno, esta estimación análoga hoy en día sigue existiendo, ¿sí? Después está la paramétrica, que estas más que nada se utilizan algoritmos o funciones. Esto es, ¿se acuerdan, chicos, lo que vieron cuando uno decía que es la complejidad algorítmica que se recorre? No me acuerdo en qué materia lo ven, pero creo que en alguna materia lo ven. Que es más que nada que van contando, ¿no? Cuánto cuenta un bucle, ¿sí? Cuánto cuenta un seteo de variable, una inicialización, alguna llamada a una función y demás. Acá se mide un poquito más en módulos, ¿no? Uno dice, che, este módulo, ¿cuánto me lleva? Ahí me lleva 100 líneas de código, entonces 100 líneas de código para el equipo son 2 horas, ¿ok? Es una estimación muy extraña y sí, chicos, ¿por qué? Porque, a ver, uno quiere hacer un edificio que tiene 8 pisos, ¿es lo mismo que construir una casa? ¿Qué piensan? Y no. ¿Por qué? Justifiquen un poquito. Y depende mucho del contexto de qué estás haciendo. Ahí, por ejemplo, una casa vas a comprar una casa con un edificio de 8 pisos, es como 8 veces el trabajo de una casa. Bueno, es un buen punto. ¿Sí? Ahí tenés un parámetro, ¿no? Estamos considerando como que una casa, ¿ok? Equivale, o sea, como si fuera a uno de los 8 pisos que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, una casa tendrá que mantener un peso. 8 pisos tendrá que mantener el peso por 8 o quizás más, ¿ok? El cálculo estructural, profe. Exactamente, ¿sí? Si alguna fue una técnica, se va dando cuenta de todos estos casos, ¿sí? Me van a servir para parametrizar. Pero ¿qué pasa? De acá que sea exitoso es muy raro, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces uno tiene estimado con 100 líneas de código en Java y yo me paso, por decirte un ejemplo, a Python y quizás Python tiene librerías que lo resuelven 20 líneas de código. Entonces esas 2 horas se me reducen a media hora. Es como que tiene que ser muy igual el contexto, ¿sí? Tal cual como decían, y tiene que ser una comparativa muy idéntica, ¿sí? Más que nada no es, por ejemplo, a ver, que es una pavada, les digo, pero ¿vieron cuando apilan en las estaciones estas como Exolgan, que apilan los contenedores? Ellos tienen un estimado de cuántos contenedores puede apilarse uno arriba del otro, ¿ok? ¿Por qué? Porque saben que el peso en algún momento, ¿ok? Lo va a aplastar, lo va a doblar, o se me va a venir de arriba, ¿ok? Es lo mismo que las máquinas. ¿Vieron que las máquinas uno dice, bueno, tengo una máquina y sé que levanta 1 metro, bueno, la puedo subir a 20 metros, bueno, pero hay que ver con el peso, ese brazo mecánico, cuánto me aguanta. Bueno, esta estimación paramétrica existe realmente, pero siempre son para bloques chiquitos, ¿ok? ¿Qué es bloque chiquito? Es más apuntado a un ejemplo. ¿Quiero dar de alta un usuario? Bueno, ahora quiero dar de alta 100 usuarios, ¿ok? Entonces, ¿cómo replicaré? Eso sí es muy paramétrico porque es lo mismo, ¿ok? Pero bueno, cuando uno va quizá a una estructura de eso, es un poco más complejo. Pero viene de ese lado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto está bueno porque a veces como que no se sabe, y para mí es algo que es bastante evidente. ¿Sí? Eso tengan cuidado. Bien. Perdonen si no respondí a alguno del chat, pero bueno, no puedo ver las dos cosas. Bueno, después está esto de exactitud, ¿sí? Acá se dice que para mejorar la exactitud, ¿sí? Siempre hay que utilizar distintas como si fuera parámetros, ¿sí? Que uno va a ser como el tiempo más probable, otro como el tiempo optimista y otros como el tiempo pesimista. ¿Por qué piensan que es un promedio de estos 3 valores? Ustedes lo dijeron.
Porque yo tengo escenarios que me van modificándose, ¿no? Yo te planteo un escenario que uno dice, che, lo más probable es que esto lo saque en 2 días. ¿Qué pasó? Te levantaron un ticket. Ese ticket no lo pudiste solucionar en el trabajo y vos estás en medio de desarrollo, ¿sí? Estás en un deployment, estás subiendo a productivo y demás, y vos tuviste que parar esa subida a productivo. ¿Por qué? Porque algo te está rompiendo y te va a generar más problemas cuando lo subas a productivo. Bueno, entonces quizás ese tiempo más probable le vas a sumar a un tiempo optimista, ¿sí? En donde le vas a decir, si le meto capaz que en vez de un día me lleva 2 días, bueno, pero el pesimista te va a decir, y bueno, sumale 3 días por las dudas, ¿ok? Entonces va a ser un global de los 3 y te va a sacar un tiempo estimado, ¿sí? Para poder llevar a cabo. Esto se usa, chicos, en realidad cuando un equipo está aceitado. ¿Por qué aceitado? Porque un equipo tiene que conocerse muy bien para saber de qué. Tiene poco tiempo, ¿ok? Y va a cumplimentar con las tareas. ¿Por qué? Porque ya tienen conocimiento, hace mucho que trabajan en equipo, saben que si uno no lo hace, llama a otro y lo sacan rápido, ¿ok? Pero no deja de ser inexacto. ¿Por qué? Porque a veces ese pesimista lo estimamos de menos y ese optimista, ¿sí? Lo optimamos de menos también. Entonces, esa en donde me quedé corto en alguno de los 3 tiempos, ahí llega un tiempo estimado que no es el correcto. Entonces, esto también puede fallar en el tiempo, ¿ok? Eso no se usa tanto, pero bueno, en los equipos que están bastante ya más que nada ensamblados, se usa mucho. Bien. Esto de PERT no le vamos a dar bola porque ya no se usa mucho, más que nada, no es tan relacionado al PERT del dibujo, ¿sí? Pero bueno, es más que nada una estimación llamada distribución triangular, pero ya medio que quedó en el tiempo. Ahora, esto sí me interesa bastante. Acá dice grande, desconocido y pequeño. ¿Bien? ¿Qué se va a entender acá más que nada de grande, desconocido y pequeño? Bueno, yo tengo que agrupar lo que quiero desarrollar, mis historias de usuario y demás, en si la historia de usuario que estimé, ¿sí? Es una historia de usuario que es grande y quizás se pueda dividir o subdividir, es desconocida, entonces quizás lleva una investigación, o es pequeña y está bien estimada, ¿sí? Algunos me dicen, ¿con qué lo puedes comparar? Lo puedes comparar con los talles de ropa, ¿sí? Quizás no de numeración de calzado porque es muy grande, ¿no? La escala para medir. Si uno mide, no sé, del 30 al 44, por decir un ejemplo, es muy difícil. En cambio, quizás si uno va del S, SL, SML, XL y XXL, o arranca en XS, tiene un rango más corto, ¿ok? Entonces puede decir, che, la verdad esta historia para mí es una L, ¿ok? Bien. Sirve con muchas formas de medir, pero bueno, no se usa tanto, sino que se empieza a usar otro tipo de numeración que ahora vamos a ver. Pero bueno, es una manera de, ven cómo sería acá, ¿no? Yo tengo los 4 talles y voy poniendo las historias según yo lo voy considerando. Una historia pequeñita, ¿sí? Una historia M, una historia L y una historia XL. Fíjense que las historias pequeñitas en general llevan un puntaje de 1 a 3. Las medianas de 5 a 8, las que son, las L son de 13 a 20 y las XL son las de 40 o más. Que en general ya las XL no es algo que esté mal, sino que quizás requieran dividirse en L, M y S, ¿sí? Eso después se estimará. Pero es más que nada es cómo yo voy a poder estimar distintas historias que tengo. ¿Ok? Bien. Esperen que voy a pasar otra porque se va a cortar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Venimos bien? Bien, labura con historia de usuario. ¿Conocía algo? No, yo lo único que llegué a conocer son las daily, después no. Bien. Bueno, Después nada más. ok. La daily, gran dolor de cabeza para muchos. Pero sirve, la daily sirve. No, Martín, no tomamos presente en la práctica. Bien, conéctense a esa y como es, y seguimos un ratito. Bien. Vos, Juli, sí, ¿por qué no siguen todas las buenas prácticas? Bueno, ahora me contás.
Bueno, seguimos. Ahí, Juli, vos decías que en tu laburo lo usan, pero no siguen las buenas prácticas. ¿A qué te referías? No sé si te sumas. No, que no usamos el tema de las historias de usuario, las user story, los story points, en realidad los calculamos como, yo le digo, el método de la mano oscilante, más o menos. Ok. Seguimos Sí. digamos, algo formal. Ok. Pero sí vemos el tema de las prioridades y bueno. Bien. Sí, hay muchos laburos en general que he conocido, más que nada por distintas entrevistas que he hecho, así para lo que es mi laburo, y me pasaba de que a veces se tiene un concepto un poco erróneo de que, bueno, no se sigue todo la metodología Agile, entonces a veces no definir las historias, no definir los mapas de historia y demás, para poder darle la prioridad, dónde los ubico, qué tomo primero, bueno, sí, es como decís vos, Juli, es un método un poco más o sea, se usa, pero se mezcla un poquito más también con el juicio de expertos, ¿no? De qué sé hacer, qué no sabe hacer. El que más sabe del equipo cuánto estima, el otro hace un promedio y sacamos una velocidad. Está bueno. Bien, seguimos. No le voy a robar mucho más tiempo, ¿sí? Venimos bien, ¿no? Se entiende, es bastante entretenido esto. Esto, chicos, es algo importantísimo y es algo que lo aprendan para siempre. Historia de usuario es una de las cosas más importantes que crearon y es recontra útil porque es lo que yo leo para poder llevar a cabo después. Entonces tiene que ser muy claro, tiene que estar bien escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que le voy a mostrar esa historia de usuario tiene que entender qué va a hacer y qué requisitos necesita. Es como si fuera, che, a vos te toca esta historia, listo, este será tu bloque de código laboral. Si vos no lo entendés es porque está mal escrito. Te faltan criterio y lo que sea, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Avísenme cuando se vean, por favor. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, ¿no? Sí, se ve. Ok, perdón. Bien. Acá un poco, más que nada de lo que les hablaba de la escala anterior, vieron que acá les puse la escala de las remeras, ¿sí? Acá están las caras más que nada con los tamaños de los animales, ¿ok? Por ejemplo, vamos a considerar que un chihuahua sí es una historia de usuario chiquita, ¿bien? Ahora ya un San Bernardo es una historia grande, ¿ok? Lo mismo, una frutilla, ¿sí? Si lo pensamos en escala de frutas, y algo más grande es una sandía, ¿bien? Esto, ¿sí? Los equipos lo pueden implementar tranquilamente, pero a veces el tema de la numeración a nosotros se nos hace como si fuera más claro, ¿no? Pero tranquilamente se puede puntuar hasta con emoji y eso no hay ningún problema. Lo que se tiene que entender es, che, esto es muy grande. ¿Lo podemos hacer o lo tendremos que dividir? No sé. Tenemos una sandía. ¿Es una sandía realmente o es una frutilla y una naranja? ¿O es un coco y un kiwi? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros lo vamos a tener que llevar un poco, ¿sí? A nuestro pensamiento. Un poco de abstracción, más que nada, pero además de desarrollo de equipo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, que es algo que está recontra mal, yo tuve muchos laburos donde laburé con cada nabo, que era impresionante, que se la sabían todos. Y a veces pasa que cuando uno labura con gente que se la sabe todas, para ellos todo es un punto. Y no es tan así. Porque después vos tenés que correr porque la otra persona quiere mostrar que tiene una velocidad impresionante y no la tiene. Entonces, ¿qué pasa? Eso te perjudica porque al final el que vas a entregar horas de laburo, incluso extra laborales, vas a ser vos. Entonces es importante no mentir cuando uno estima y decir lo que realmente le parece para la persona que lo va a hacer. ¿Ok? No por un miedo de que una persona apuntó con 1 y el otro va a apuntar con 3 y lo van a meter en cana. No, no va a pasar eso. Eso quédense tranquilos. Pero bueno, se puede estimar también con este tipo de escalas. Bien, el método Delphi no se usa mucho. Este tampoco. Bueno, y ahora vamos a llegar un poco acá al planning poker. ¿Ok? ¿Qué es el planning poker un poco? Bueno, el planning poker en sí no es tan referido a las cartas de póker, sino se le dice póker más que nada porque también lleva cartitas, ¿sí? Pero acá la idea es estimar, ¿sí? Es una estimación inicial de forma rápida y fiable. Todos exponen su información y expresan su opinión sin sentirse intimidados por el resto, ¿ok? Ustedes me dirán, Facu, ¿qué significa no sentirse intimidados? ¿Alguna vez se sintieron intimidados en un laburo?
inhibidos, algo. ¿No les pasó nunca? Un montón de veces, ¿no, Juli? Sí, tal cual. Y a las mujeres le pasa más que el hombre, ¿sí? Porque el mundo de sistemas, aunque usted es derecho de piso, Martín, tal cual, ¿sí? A la mujer a veces, ¿sí? En mi caso, en mi empresa, la mayoría de mujeres son las socias, ¿sí? Son las mayor autoridad. Y pasa mucho esto de que a veces cuando uno tiene a una persona que está arriba, ¿ok? Y que realmente tiene un cargo importante o que sabe más que uno, pues lo considera que tiene más experiencia y demás, uno se recontrainhibe. Y al contrario, uno tiene que ser partícipe porque tendrá más skill de trabajo, más años en la empresa, más caminos recorridos, ¿sí? Habrá caminado por distintos lados y también la edad, muchas cosas pasan, ¿sí? A veces pasa mucho también, chicos, cuando una persona adulta entra a un trabajo y tiene de jefe a una persona joven. Pasa mucho eso. Hoy en día en los trabajos a veces es un poco chocante también. Para mí me da igual, yo tengo el mismo respeto más que nada porque uno tiene padres, tiene madre, tiene tío y demás, y uno entiende que la sabiduría no va con la edad, ¿ok? Las posibilidades para estudiar son distintas para cada uno, a veces tenemos distintos tiempos, pero lo importante es entender que no hay que inhibirse. Por eso, este planning poker siempre es como si fuera, uno no muestra la carta hasta que todos la muestran. Entonces, si uno estima con un puntaje, uno no está mirando lo que puso el otro. Se van a dar vuelta todas las cartas y ahí lo vamos a anotar. ¿Ok? Esto para que ustedes lo entiendan, ¿sí? A mí me interesa que ustedes lo aprendan más que nada a entenderlo. No mucho de tanto de que sea como mi único método, pero entendamos que lo que es el planning poker en sí está más apuntado a sentirse cómodo, ¿sí? Poder opinar, ¿sí? De la manera que uno considera que es el puntaje, ¿sí? Uno se puede cebar, que pasa mucho, entonces ahí abre el micrófono y explica por qué considera que lleva ese puntaje. ¿Ok? Acá se habla de esto, lo de los story points, que les comentaba, que son los puntos de historia. Y la sucesión de Fibonacci, más que nada, es la numeración que vamos a usar para poder darle puntaje a esa carta, a esa historia. ¿Ok? Los story points, sí, son unidades más que nada de medida abstracta que permite expresar una estimación de esfuerzo. ¿Ok? Bien, fíjense que está más que nada acá conformada por el esfuerzo, el riesgo y la incertidumbre, ¿sí? No es un promedio, a diferencia como vimos anteriormente, ¿sí? Que había un promedio de el camino feliz, el triste y quizás el que considero que lo voy a lograr, ¿ok? Sino que va un poco más en donde tengo que meter todo en común, ¿sí? Bueno, ¿qué esfuerzo me puede llevar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sí? ¿Cuál es la incertidumbre que tengo? Porque, por ejemplo, a ver, una pavada, estoy tocando en un portal que no conozco, y yo sé que hay un portal que es parecido a ese, o lo hizo la misma persona, y sé que puedo identificar y quizás entras a este nuevo y no podés. Entonces, bueno, un montón de cosas, de lectura, de pantalla, de etiquetas y demás, que a veces eso te perjudica. Eso no estima, pero bueno, tiene también en cuenta de que quizás cuando lo voy a hacer no me sale. Entonces le tengo que poner un puntito más porque me puedo trabar. ¿Ok? Si uno estima con el menor tiempo posible, después uno queda encerrado en eso, ¿no? Acuérdense qué es lo que uno vende. Es como cuando uno va y miente en una entrevista y dice, che, la verdad, yo SQL avanzado. Y va y te dicen, hacer un select de esta tabla y no podés. Y bueno, esas cosas saltan mucho en la entrevista y hoy pasa, no sé si vieron los memes que pasaron por todos lados, que dice que en China y en Japón están haciendo entrevistas con inteligencia artificial. Entonces la persona a la que se está postulando no es una persona, sino es un robot. Tiene traqueado lo que la persona le responde, ¿sí? Lo único que la están detectando nada más porque hacen abrir la cámara en momentos determinados. Entonces no está la persona ahí cuando lo dicen y no lo puede blanquear eso que está comentando la IA, ¿sí? Pero es una locura. Después googleenlo y se van a cagar de risa cuando lo vean, pero es una locura. Entrevista con robots es una animalada. Pensé que no iban a llegar a tanto, pero bueno. Bien. ¿De qué va Fibonacci? Vieron que Fibonacci era 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y vamos como incrementándose. Bueno, a mí lo que me interesa más que nada de Fibonacci, que ustedes entiendan que 1 va a ser un puntaje, el menor puntaje, ¿sí? Siempre que tiene que tener más que nada 1. Ya es un poquito más, ¿ok? Ya un 3 es un poquito más que 1 y 2, tiene sentido. Fíjense que está acá más que nada involucrado como si fuera, piénsenlo, no como días, sino piénsenlo por un momento como horas. Más que nada, cuando uno estima con 1, se dice que de 1 a 2 es algo que se puede hacer en un día. Ya un 3 quizás te lleve más de un día. Y un 5 a un 8 quizás ya te lleve más de 3 días. ¿Ok? Eso es dependiendo siempre del trabajo. Hay gente que considera que un punto son horas, hay gente que considera que 2 puntos es un día, hay gente que considera que 3 puntos ya es un día y un par de horas, y hay gente que considera que 5
es 2 días, por ejemplo. Y quizás 8 ya haya que dividir, porque es muy grande el escenario. ¿Ok? ¿Se entiende de qué va esto? Yo voy a tener que puntuar con una puntuación más que nada de 1, 2, 3 y 5. El 8 sí existe, pero no es tan real. Y el 13 ya es, che, si pasa eso, yo algo tengo que hacer. Tengo que dividir esa historia que pensé porque me sobrepasé del tamaño, ¿sí? No puedo tener un backlog, en mi backlog de trabajo, una historia que me lleve 13 puntos de esfuerzo porque estoy considerando que capaz me lleva más de una semana. Entonces, algo mal estimé. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a ver. Estas serían nuestras cartas, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13 y el 21. Lo que yo les comenté, el 13 y el 21, es más para marcar que una historia de usuario está sobrepasada, ¿sí? Que para identificar que tengo una historia de usuario grande. ¿Ok? Yo voy a mostrar una y a ver qué opino. Bien. Al azar. Abra uno el micrófono y me dice qué opina de esta historia de usuario. Sin vergüenza, ¿eh? Vamos a leerla. Lo voy a leer en voz alta y después vamos abriendo los micrófonos porque necesito por lo menos 3, 4 que me digan más que nada qué puntaje le tirarían o lo tiran por el chat. Me sirve que lo tiren por el chat. Voy a leerla primero y después lo puntuamos en el chat, si quieren. O le paso el link, pero no sé cuánto soporta. Bueno, la historia de usuario acá, más que nada, no tiene nombre. Ya es algo que la forma en que está reducida, como que está definida, está mal, porque acá no tiene ni un título, ¿no? Pero pareciera ser, ¿sí? Pareciera ser que lo que están pidiendo acá es como es un endpoint, ¿no? Es como si fuera, che, necesito un traqueo de ventas y de mis clientes. Es como que lo que estoy buscando es o reflejar algo en alguna lista, en alguna tabla, lo que sea, ese sería como mi título, pero vamos a ver si esta historia de usuario es viable, es gigante, o realmente si la podemos estimar del 1 al 8. Vamos a leerla. Dice, yo como agente de ventas quiero un software de gestión de llamadas para poder traquear mis ventas y mis clientes. ¿Ok? Los criterios de aceptación serían, debe contener una ficha de cliente donde añadir notas e información relevante, debe estar conectado al CRM de la empresa, debe generar informes con ratio de conversión, leads cualificados y facturación de ventas por agente. Y por último, debe tener acceso al jefe de ventas para un mejor control. ¿Ok? Bien, esta es la historia de usuario. ¿Sí? Yo les voy a pasar, vamos a ver si se pueden conectar, conéctense algunos si quieren. Yo les voy a tirar en el grupo. Fíjense si les deja, ¿ver? Pónganse un nombre, yo me puse grupo 1, pero pónganse un nombre más real, ¿no? Avísenme si les deja entrar. Ahí, a mí me dejó entrar, profe. Bueno, con que se sumen seamos unos pares, ¿sí? Bueno, vamos con, si quieren, súmense alguno más. Sin vergüenza, ¿eh? No pongan ninguna mala palabra, nada más. Es medio peligroso. Bien. Bueno. Lo que quiero que hagamos, ¿sí? Nadie va a ver lo que elegimos, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir mi pantalla también, por un momento nada más. Y lo que quiero es que las personas que estén acá adentro, si se quiere sumar alguien más puede, tranquilo. Quiero que estimemos esa historia de usuario que nombré yo. La voy a volver a leer. Yo, como agente de ventas, quiero un software de gestión de llamadas para poder traquear mis ventas y mis clientes. Criterio de aceptación. Debe contener una ficha de cliente donde añadir las notas e información relevante. Debe estar conectado al CRM de la empresa. Debe generar informes con ratio de conversión, leads cualificados y facturación de ventas por agente. Y por último, debe tener acceso al jefe de ventas para un mejor control. ¿Ok? Bien, quiero que me digan qué consideran ustedes el puntaje. Las personas que se conectaron ahí al link,
empiecen a puntuar, ¿sí? Va a aparecer un tilde cuando ya estamos todos. ¿Qué sería el cafecito ese? Ahora les explico. No es foto en bolas, ¿eh? Se están pensando. Ustedes son de esa generación. Es cuando nos tomamos un tiempo, ¿sí? ¿Saben por qué es esto más que nada? Porque cuando se está estimando, a veces se estima mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de trabajo que uno estima a veces lleva mucho tiempo. Entonces es medio tedioso. En algún momento se pone cafecito, se dice, che, vamos al baño, vamos a preparar un café, un mate y volvemos. Seguimos estimando. Siempre cuando uno trabaja en una metodología Agile, chicos, ¿sí? Piensa en algo que es recontra importante, que es que uno tiene que darle el tiempo a la persona, ¿sí? Para que, más que nada, o sea, tenga ese break de decir, che, capaz que esto se usa 2 horas para poder estimar todo un sprint o 1 hora y media, entonces, bueno, hay que tomar un tiempito ahí, ¿sí? Está permitido. Bien, falta. ¿Quién falta? El ceja. ¿Pivota? O pone, no sé. Bien, comparto. Se fue. Ok, bien. Bueno, ¿ven? Avísenme cuando se ve la pantalla. Se ve. Bien, perfecto. Bueno, aparecen todas las personas que estamos participando, ¿sí? No tenemos idea, quizás no nos conocemos, solamente estamos compartiendo, ¿sí? Nuestra opinión de la historia de usuarios, que está, bueno, como agente de ventas, necesita un software de gestión de llamadas, ¿sí? Bueno, yo voy a ir dando vueltas, voy a dar vuelta a todas, obvia, pero digo, la idea es que discutamos a ver cuál es el promedio que tenemos, a ver qué vemos, ¿ok? Si me dejan. Fíjense si hay alguien que ya le aparece como mostrar todas. Yo en 3 segundos. Ahí está, listo. Me gustó. Bien. Ok. Me parece que me tocó a mí ser el líder de la sala. Sí, porque el primero que entró, pues yo salí para que ustedes salgan. Miren lo que aparece acá. Okay. Estuvieron muy bien igual, ¿eh? Por ser la primera estimación, muy bien estuvieron. Bien. Bueno, tenemos que el porcentaje que más ganó es 13. ¿Ok? Después tenemos ahí, bueno, cafecito ese no cuenta más que nada. Tenemos ahí algún 8. Tenemos algún 3, que ese sí, ahora Marcos vas a hablar, por ser el más bajito. Y tenemos un 21 que puede tomar la palabra Pablo, Muriel, Lucas o ahí Rex Ratun. ¿Sí? Bueno, Marcos, abrite el micrófono, si tenés, por favor, y contanos por qué para vos es un 3 la historia de usuario. Sí, porque lo veo muy importante que puedas traquear las ventas y Bien. que el jefe tenga acceso a eso. Bueno, Así pero que pará, entonces te confundiste en algo. ¿Por qué? ¿Porque yo estoy pensando en lo importante o estoy pensando en el puntaje que me va a llevar a salvo? la otra, el puntaje me va a llevar a hacerlo. Ojo, entonces ahí te queda corto, ¿sí? Entiendo lo de la importancia, pero acá lo que estamos puntuando es lo que estimamos que nos lleva a hacer. Ok. O sea, no, el tema del puntaje, vos podés tener una prioridad 1, ser recontra priorizable y ser una boludez la historia de usuario. ¿Por qué? Porque se hizo muy chiquita. Eso puede pasar. Pero ven, es un buen punto, ¿no? Marcos, ¿por qué puso Marcos un 3? Porque Marcos consideró que estábamos hablando, ¿ok? De lo que era la prioridad. Entonces, lo que Marcos plantea acá es que es correcto. Él consideró que es la prioridad. Obviamente que la tarjeta de Marcos es como que no se va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque él interpretó eso. ¿Qué te pasó vos, Esteban? ¿Por qué le pusiste un 5? Gracias, Marcos. ¿Quién es Esteban? ¿Está o no está? Había otro con un puntaje bajito. Lu. Lu ahí, ¿se abre el micrófono? O escriban en el chat. ¿Quién es Lu? ¿Quién escribe ahí en Lu? Perdón.
Ahí respondió. Ah, no sabría decir yo. Tiré un promedio. No, pero pará, Lu, no tenga vergüenza. No, pero no por no decir, pero digo, tiraste un promedio, ¿qué sentiste para vos? ¿Que era una mediana, intermedia? ¿Algo así? No está mal el 8, ojo. ¿De cuánto tardaría? Bien, ok, bien. Es un punto válido, Lu, ¿sí? Me parece bien. Ella apuntó con un 8 porque considera que es un promedio, que es una historia de mediana, por decirte, que le puede llevar tanto tiempo, ¿sí? Ese 8, si lo estimamos en días, quizá que sea, no sé, 3 días, 4 días, 2 días, lo que sea. ¿Ok? Bien. Y ahora quiero agarrar alguno de los 21. Vamos aleatorio, a ver. Ok. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono de los 21? Hable. Yo, Rex Ratun. Bueno, está en el dejo. Vamos los dos. Empiece uno. Rex Ratun. Sí. Bueno, como desarrollador y parte de este equipo, nunca he hecho nada particularmente similar a esto. Por ende, estimé el número más alto. Perfecto, bien. Es un buen punto. ¿Ok? Y ahí, sector femenino, ¿cómo defiende? No, creo que es similar a lo que dijo Alejandro. Primero que no tengo experiencia y después me parece que más que historia de usuario es como una épica o una iniciativa, se pensaría esto. Creo que es un montón para abarcar, eso no puedo solucionarlo en una sola implementación, ¿no? Bien, excelente, ¿sí? También es eso. Muy bien. Nombraste algo importante, exactamente, ¿sí? Nombraste algo importante, que quizás esta historia de usuario, ¿a qué se le dice épica, chicos? ¿Sí? Una épica es como si fuera que, como la palabra dice, épico. ¿Qué es épico? Un ejemplo, que Central Córdoba gane la Libertadores, al que le gusta el fútbol. Para una mujer cualquiera, digo, un ejemplo les digo. Una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, ¿sí? Agarra, va a modelar y labura para Prada, un ejemplo, ¿sí? Bueno, son esas cosas que son muy poco viables. Entonces, ¿cuándo es una épica? Una épica es como si fuera algo gigante que nosotros no podemos estimarlo porque quizás hasta nos lleve un sprint entero a hacerlo, ¿sí? Fíjense que acá, primero de todo, nos está pidiendo un software, chicos. No es que nos está diciendo una parte del software. Eso es lo que nadie ahí levantó la mano. Está hablando de, quiere un software de gestión de llamadas. O sea, está pidiendo un desarrollo en una historia de usuario. Esto es imposible hacerlo. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener que hacer? Ese desarrollo, ese software de gestión de llamadas, nosotros lo tendríamos que estimar para que lo podamos llevar a cabo. Si no, es imposible. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, ¿se les ocurre una historia de usuario más acotada? También se podría dividir en varias historias de usuario. Exactamente, ¿sí? ¿Saben cómo se llama eso? User Story Mapping. No. Es como, sí, bueno, pero eso es más que nada cómo lo ubicás. Pero ¿qué es rebanar? ¿Cómo se dice rebanar en inglés? ¿Saben? ¿Slash? Es slash, slicing, ¿sí? ¿Ok? Bien, sirven las dos. Bueno, rebanar más que nada es dividir, ¿sí? Cuando algo es muy grande, como que lo afinamos, lo acortamos, y tal cual. Quizás esta persona dice, bueno, yo como agente de ventas, lo primero que podamos hacer, por ejemplo, acá se me ocurre, levantar el detalle de todas las llamadas. Esa sería una historia de usuario, ¿ok? Otra historia de usuario, por ejemplo. Traquear las personas que compran, ¿sí? Porque todas las llamadas no son compras, ¿ok? Ahora, una llamada que esté repetida 3 veces quizás es un cliente, no, tampoco. ¿Por qué? Porque puede llamar equivocado y no comprar nada, solo llamar para consultar. Entonces, bueno, hay que subdividir en historia de usuario chiquitas, ¿ok? Para poder llevarla a cabo. Pero funciona de esa manera, ¿ok? Muy bien que todos estimaron con puntos altos, ¿sí? Y la persona que estimó con puntos bajos también estuvo bien porque tuvo un error de interpretación de si hablábamos de la estimación o de lo que sería la prioridad. Así que muy bien lo que levantaron ahí el punto, ¿sí? Bien. Obviamente que cuando lo hagan ahí en el equipo, ustedes que tengan que estimar, estimen de esta manera, usen esa página, eso se las dejo igual acá. Pero después la googlean tranquilo. Slice, sí, tal cual. Pero bueno, más que nada para estimar. Bien, y después, esto siempre es más que nada cómo funciona, que es lo que estuvimos recorriendo recién. Dice que el PO presenta el ítem, el PO es el Product Owner, ¿sí? Más que nada, es el que tiene el dueño del producto, ¿sí? En general, algunos dicen que es el ladri, no siempre es el ladri.
¿Por qué? Porque el Product Owner en general es el que conoce del producto, ¿sí? Quizás de desarrollo no tiene ni idea, pero bueno, es el que más conoce, el que más contacto tuvo con lo que se va a pedir. Entonces nos puede sacar nos puede sacar de bastantes aprietos, pero también no le podemos mentir a ese porque ese es el que habla con el cliente. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, lo que dijimos recién, ¿no? Cada participante realiza su estimación en forma secreta, luego se dan vuelta las cartas, si hay diferencias se discuten los valores, como hicimos recién, ¿ok? Se vuelve a estimar con esta nueva información, siguen las rondas hasta lograr un consenso, ¿sí? La idea acá, que esto a veces me preguntan Facu, ¿vos considerás que vos definiste una historia de usuario así y ya hay una ganadora y uno para? Y uno dice, che, ya uno termina. Bueno, cuando todos ya como si fuera estimaron y vos decís, bueno, tenés un 40, un 60%, no se vuelve a votar. Arriba de 50% se considera que ya se adaptó a un puntaje y se pone ese puntaje, ¿ok? Así es como funciona y como quiero que lo hagan en el TP. Que más que nada, no tienen que copiar ninguna captura, nada, pero sí les va a servir de tener una referencia que es un pivote. ¿Qué es un pivote, chicos? Un pivote es una historia de usuario que todo el equipo comprende, que conoce. Yo acá en el TP lo hice más corto, en el sentido de que ustedes estimen esto. Tener como referencia una historia de usuario que representa el registro de un nuevo usuario, ¿ok? ¿Cuánto consideran que para ustedes es registrar un nuevo usuario? ¿Qué puntaje le pondrían ahí? A esa historia de usuario. Registrar un nuevo usuario. 1 o 0.1. 0.5. Sí, bueno, pero no se puede 0. O sea, también el 1 me gusta, pero también puede ser un 2, ¿ok? No está mal también, sí. La primera vez yo creo que es un 2. A ustedes me preguntarían por qué. Porque si yo le pongo un 1, chicos, es muy difícil estimar respecto a un 1. ¿Por qué? Porque el 1 atrás no tiene nada. ¿Ok? No está mal ponerle un 1, ojo, ¿eh? Pero siempre tengo que tener un valor de referencia anterior y un valor de referencia posterior. Por eso es importante, ¿sí? Si yo estoy implementando con un 2, sé que un 1 es algo muy, muy chiquito, un 2 es donde estoy parado y un 3, un 5 ya es un poco más grande de lo que tengo. ¿Ok? Traten de no llegar más de 8, ¿sí? Si ya llegan a 13 es porque esa historia la tendrían que haber dividido. ¿Sí? Pero bueno, viene un poco de ese lado. ¿Ok? ¿Se entiende de qué va el pivot? El pivote es solamente una historia que ya la saben cuánto está estimado. ¿Sí? Entonces, siempre que uno estima, va a comparar con esa historia. Ahí es un poquito medio relacionado, ¿no? Con este juicio de experto que uno dice, bueno, pero es algo que tiene que tener un consenso de equipo. En general, un registro de usuario es algo que manejan todos, entonces uno dice, bueno, eso yo sé que me lleva 2 puntos, entonces de ahí para adelante o de ahí para atrás podemos estimar lo que me queda. ¿Ok? Bien. Y por último, ¿sí? Les traje acá 2 ejemplos, ahí medio ejemplos un poco más básicos para que los tengan. Pero vamos a suponer acá, ¿no? La historia número 4, si el título es ver información del negocio. Vamos a suponer que tenemos un e-commerce y vieron que, por ejemplo, el Pedido Ya tiene como un bootstrap para la persona que compra y un bootstrap para la persona que vende. Entonces acá estamos más que nada al lado del cliente. Como cliente quiero ver un negocio en particular, dice, ¿sí? Para obtener información sobre el negocio. Vieron que, por ejemplo, uno entra a Pedido Ya y selecciona un restaurante o lo que sea y te dice más o menos dónde está, por si lo tenemos que pasar a retirar y demás. Bueno, entonces acá la idea es, como cliente, quiero ver un negocio en particular para obtener información sobre el negocio. ¿Cuál es el criterio? Dado un listado de negocios, ¿sí? Cuando selecciono uno, entonces se ve el nombre del negocio, el teléfono, la dirección de mail y un mapa. ¿Ok? Esto es una historia de usuario simplona, pero quizás lo estimamos como 2 porque consideramos que ver un negocio en particular es parecido a un registro de usuario. ¿Ok? ¿Por qué? Más que nada porque será una búsqueda, ¿sí? Una selección y bueno, me tendrá que mostrar algo, un detallito, ¿sí? Es como un detalle del negocio. ¿Bien? Ahora supónganse que tengo acá, ¿no? Yo a esta prioridad le puse media. Ustedes le pueden poner número, le pueden poner palabra, esto como es indistinto. A veces esto de ponerle alta, media y baja le es más fácil que poner 1 porque se lo confunden con la estimación, ¿sí? Que ahí lo que le pasó al compañero, que no pasa nada, es normal, así que si quieren le pueden poner palabra. No me disgusto. Bien, y después tenemos otra, que acá más que nada es registrar negocio. Yo puse registrar negocio básico porque es más que nada vamos a suponer que entramos, le cargamos, no sé, una dirección, una fotito, algo medio pedor. Como vendedor, quiero registrar mi negocio, ¿sí? Para poder ofrecer mis productos en el sitio. Dado que seleccione el botón registrar, ¿sí? Negocio en la barra de navegación, cuando completo el formulario de registro, con nombre del local, teléfono, email y dirección del local, entonces quedará cargado el negocio en el sistema. Vamos a suponer que tiene un formulario y hace un CRUD, ¿no? Algo bien básico.
Y a unos preguntan, ¿por qué la estimación acá es 5 y acá es 2? Si parece ser básico. Bueno, porque quizás acá registrar un negocio lleva más pasos que ver un negocio. ¿Por qué más que nada? Porque, a ver, quizás es un formulario que es una pavada, ¿sí? Pero en el equipo nunca hicimos esto de hacer CRUD, de llevar, no sé, una relación de trabajo, de empezar a cargar fotos. ¿Por qué? Porque a veces cargar cosas o hacer un input o poner algún mapa, ya llamar una API, no es tan fácil como, no sé, poner un detalle. Poner como si fueran los datos nada más. Bueno, entonces, este tipo de cosas quizá tenga una estimación un poco más alta. Puede ser un 3, puede ser un 2, pero es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí. ¿Qué pasa? La prioridad quizá del negocio es un poco baja. Ahora, el tema de lo que decíamos antes, ¿no? De poder ver un negocio quizás es media. Entonces acá usted me puede decir, bueno, Facu, quizás esta también es media. Bueno, eso después es una estimación. Yo le pongo 2 ejemplos ahí, random, que obviamente que ustedes lo pueden considerar que esto es alto, que esto es bajo. Es más que nada, lo saqué ahí de un equipo ahí que lo he hecho, así que es un estimado. ¿Ok? ¿Bien? Bueno, ese sería todo por hoy. ¿Se entendió más o menos de qué va la bola, de qué se entiende la historia de usuario? Es bastante llevable, ¿no? ¿Tengo alguna duda, algo ahí que quedó en el tintero? Pregunten, aprovechen. Bien, bien. Bueno, fue llevadero, ¿no? Esta clase está bastante buena porque es un poco más de la actualidad, ¿sí? Todos los trabajos que vayan en general de ahora en adelante, chicos, van a laburar con Agile, ¿sí? Entonces van a tener que saber qué es una historia de usuario, ¿sí? Esas cosas están bastante buenas porque les sirve más que nada en lo laboral. Después, con respecto a lo que es TP, chicos, sí, vayan avanzando. Tenemos tiempo, creo que la entrega es el 2 de junio igual. Pero vayan avanzando más que nada. Fíjense que no hay nada loco. El único punto que le falta sería estos dos. ¿Sí? El punto 3 es escribir las 5 historias de usuario con el template ese. ¿Sí? Lo tienen ahí en el campus. Yo le subí, le puse estimación mediante US, que sería historia de usuario. ¿Sí? User Story, en inglés. Y después lo que les puse acá es estimar, que es lo que les comenté recién, ¿no? Realizar una estimación para cada historia de usuario, del punto 4, en vez de 4 es del punto 3, perdón. Y acá les puse tomar de referencia, sí, nada más esa historia de usuario con un punto 2, ¿sí? Para estimarlo, si quieren, háganlo de Planning Poker con el equipo, teniendo en cuenta eso de la historia de 2 puntos y no mucho más. Así que bueno, por hoy es todo. Cualquier consulta, sí, ya saben que me pueden hablar al mail, no tengo ningún problema, respondo cuando puedo, pero bueno, con eso estaríamos. Así que si ya no hay ninguna duda, los libero, ¿sí? Gracias por la atención, chicos, por el silencio y por colaborar. Siempre, sí, es buena onda, eso. Saben que vengo de ese palo de charlar, conmigo si no charlamos me hace aburrido. Así que bueno, espero que les sirva. Gracias, profe. Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias por todo. Chao, profe. Buena semana. Hablamos igual. Chau, Buena chau. semana. Chao, profe. Yo, profe, nos vemos.